Bonsoir, mix. Muy buenas tardes, buenos días. Para mí buenas tardes, para vosotros buenos días, amigos. Estamos en Niza. Niza, garito de Niza, sitio en la costa, un hotel, el Hotel Negresco, en Niza, la parte de la costa. Y quiero explicaros por qué llaman a todo esto la Costa Azul. Pues bueno, lo explico, es muy fácil, solamente hay que verlo. Se llama Costa Azul por esto, porque el mar es azul, toda esa parte. En España lo tenemos verde, de mierda que hay, de truños y cosas, y aquí está azul, ¿lo ves? Es el mar, es azulito, azulito, azulito. El nuestro es azulito por allá al fondo, pero por aquí ya es verdoso, ya es verde, verde mierda, ¿no? Y las playas, lo único malo es que las playas aquí dejan un poquito que desear, ¿ves? Son piedras, ¿eh? Bueno, apunte cultural, si quieres aplicar el zoom, puedes aplicar el zoom para lo tuyo, pero vamos, poco vas a ver. Piedras, todo piedras, ves ahí todo, bonito, están todas las sombrillas. Y bueno, la Costa Azul, Costa Azul aquí se dedican a hinchar globitos de estos, los cogen con una barca, a ver si lo podemos ver, cogen unos globos, tiran de la lancha y le hacen como al Paco Porras, pero esta vez sí que va enganchado, El Paco Porras se eleva, yo estaría acojonado, y aquí, wow, madre mía, qué miedo, o sea, qué miedo que me puedo morir. Pero bueno, ahí están en globito, van agarrados a la lancha en la Costa Azul, efectivamente. Míralos cómo suben, ole, ole, ole. Qué acojone, que yo allá arriba creo que me puedo morir de miedo. Pero bueno, estoy acostumbrado ya a estas cosas, no sé hasta dónde irán ni qué harán. Bueno, y aquí la plage con todas allá, hace justo ahora al centro a las 12 en punto, ahí, no, más que nada para que lo sepas. Y no, please, no, please. Bueno, y allí tienen las del globito, a la para arriba, ahí las tienes, en la Costa Azul. Bueno, chicos, avanzamos. Por cierto, de todas las banderas que hay, esto es la playa, se llama Playa de Neptuno, en Niza, y de todas las banderas que hay, que se ven incluso por allá, ninguna es española. Aquí no hay banderas españolas por ningún lado, nadie sabe español, nadie hace nada. Todas alemanas, holandesas, suizas, pero ninguna, la europea sí que está, evidentemente, ninguna española. Las sillas para ver, no sé para qué, poner sillas aquí en Niza, Y yo pues creo que con esto ya os he enseñado lo que es la parte de Niza de la costa, la avenida de los angleses o algo así se llama esto, o ingleses. Bueno, chicos, os abandono aquí en la Francia, Costa Azul. Viva España, por cierto.